¿Te has preguntado por qué la lucha contra la lujuria se siente tan intensa en tu vida? ¿Por qué incluso cuando oras, ayunas y buscas a Dios con sinceridad, esta batalla sigue ardiendo en tu pecho como un fuego indomable? La respuesta podría sorprenderte. Estás enfrentando esta guerra espiritual precisamente porque eres un elegido de Dios. Sé que en este momento te puedes sentir derrotado, avergonzado, cuestionando tu fe y preguntándote por qué Dios permitiría que alguien que lo busca sinceramente pase por tanta aflicción. No estás solo en este dolor. Esta herida que sangra en tu alma, esta sensación de estar librando una batalla que parece imposible de vencer, es más común entre los siervos de Dios de lo que imaginas. La lujuria no es solo un problema moral o físico, es una guerra espiritual que afecta principalmente a aquellos que han sido apartados para un propósito divino. Cuando miramos las Escrituras, encontramos hombres y mujeres poderosos de Dios que enfrentaron batallas similares. David, el hombre según el corazón de Dios, cayó ante la tentación con Betsabé. Sansón, ungido con fuerza sobrenatural, fue derrotado por la seducción de Dalila. Salomón, el más sabio de los hombres, tuvo su corazón desviado por mujeres extranjeras. Estos no eran hombres débiles o distantes de Dios, eran elegidos, ungidos, apartados para grandes propósitos, y es precisamente por eso que fueron objetivos especiales de las fuerzas de las tinieblas. Necesitas entender algo fundamental sobre tu identidad espiritual. El enemigo no desperdicia munición con personas irrelevantes. No invierte tiempo y energía atacando a quien no representa una amenaza a su reino. La intensidad de la batalla que enfrentas es proporcional a tu potencial y a tu llamado. Cuanto mayor sea tu destino en Dios, mayor será la resistencia espiritual que enfrentarás. La lujuria que te atormenta no es señal de que eres débil. Es evidencia de que eres lo suficientemente poderoso como para ser considerado una amenaza por el reino de las tinieblas. Esta verdad puede parecer difícil de aceptar cuando estás en medio de la tormenta, cuando la culpa pesa sobre tus hombros como piedras y cuando sientes que decepcionas a Dios repetidamente. Pero necesito que comprendas que existe una diferencia fundamental entre alguien que peca por rebeldía y alguien que lucha contra el pecado por amor a Dios. Tu sufrimiento, tu angustia ante la tentación, tu deseo genuino de agradar al Señor, todo esto revela un corazón que ha sido tocado por el Espíritu Santo. Un corazón muerto espiritualmente no siente este dolor santo. La lujuria, en su esencia espiritual, es más que deseo sexual desenfrenado. Representa una sed insaciable por algo que solo Dios puede llenar, pero que el enemigo distorsiona y dirige hacia caminos que llevan a la destrucción. Es un hambre espiritual mal dirigida, una búsqueda de intimidad, poder, placer y trascendencia en los lugares equivocados. Cuando fuiste elegido por Dios, cuando Él plantó en tu corazón sueños y propósitos eternos, el enemigo percibió la amenaza que representas y comenzó a trabajar para desviar tu pasión divina hacia pasiones carnales. Necesito que comprendas 5 razones profundas por las que tú, como elegido de Dios, enfrentas esta batalla específica con la lujuria. Cada una de estas razones revelará capas de tu identidad espiritual y del plan divino para tu vida. Pero también mostrará cómo el enemigo ha intentado sabotear tu destino a través de esta área específica de tu alma. La primera razón por la que enfrentas esta intensa batalla contra la lujuria es porque posees una naturaleza profundamente apasionada que fue creada para conectarse íntimamente con Dios. Dentro de ti existe un fuego sagrado, una capacidad de amar, de entregarte, de consumirte por algo más grande que tú mismo. Esta pasión no es un defecto, es un don divino. Dios te creó con esta intensidad emocional y espiritual
porque Él sabía que necesitarías esta fuerza interior para cumplir tu propósito. Hombres y mujeres que transforman el mundo, que impactan generaciones, que llevan la luz de Cristo a lugares oscuros, son personas de pasión intensa. Pero el enemigo conoce esta tu naturaleza y ha trabajado sistemáticamente para corromper esta pasión divina. Él sabe que si consigue desviar tu intensidad emocional y espiritual hacia la lujuria, neutralizará tu potencial para Dios. Es como si Él tomara el fuego que debería arder en el altar de tu corazón para Dios y lo redireccionara a altares paganos de la carne. Tu lucha no es contra tener pasión, es por mantener esta pasión santificada y dirigida a su verdadero objetivo, el corazón de Dios. Piensa en David escribiendo los Salmos. La misma intensidad que lo llevó al adulterio fue la misma que lo hizo escribir. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así mi alma te anhela a ti, oh Dios. Esta pasión intensa, cuando es santificada, produce adoración profunda, intercesión poderosa y una relación íntima con el Padre. Cuando es corrompida, produce destrucción y alejamiento de Dios. El enemigo lo sabe, y por eso ataca justamente esta área de tu personalidad. Necesitas reconocer que la intensidad de tu deseo, incluso cuando está mal dirigido, es evidencia de la profundidad de tu alma. Personas superficiales no luchan con pasiones intensas. Tú luchas porque fuiste creado para grandes amores, grandes entregas, grandes propósitos. El trabajo de santificación en tu vida no es eliminar esta pasión, sino redimirla, curarla y dirigirla a su verdadero objetivo. La segunda razón por la que enfrentas esta batalla es porque cargas heridas emocionales profundas que han creado vacíos en tu alma, y la lujuria se presenta como una falsa cura para estas heridas. Todo elegido de Dios pasa por procesos de quebrantamiento que, aunque necesarios para su formación, dejan marcas dolorosas en su corazón. Estas heridas pueden venir del rechazo en la infancia, abandono, traición, abuso o simplemente del dolor de vivir en un mundo caído donde no siempre recibimos el amor que necesitamos. Estas heridas crean ecos vacíos en su alma, lugares donde debería haber seguridad, aceptación, autoestima y amor incondicional, pero en su lugar existe dolor, inseguridad y un hambre emocional constante. La lujuria susurra mentiras seductoras a estos lugares heridos, prometiendo llenar instantáneamente lo que años de dolor han excavado. Promete hacerte sentir deseado cuando te sientes rechazado, poderoso cuando te sientes débil, amado cuando te sientes abandonado. Pero necesitas entender que Dios permite que estas heridas existan en ti, no para tu destrucción, sino para tu dependencia de Él. Cada vacío en tu alma es una invitación para que Dios entre más profundamente en tu vida. Cada herida es una oportunidad para experimentar la sanación sobrenatural que solo Él puede ofrecer. El problema es que, en el dolor del momento, es más fácil buscar alivio inmediato en la lujuria que esperar en el proceso de sanación que Dios quiere hacer en ti. El enemigo conoce tus heridas íntimas mejor que tú mismo. Ha estudiado tu historia, mapeado tus traumas, identificado tus puntos de vulnerabilidad emocional. Y es precisamente en esos lugares donde planta las semillas de la tentación sexual. Él sabe que cuando te sientes rechazado, la pornografía te ofrecerá una falsa sensación de ser deseado. Cuando te sientes impotente, las fantasías sexuales te ofrecerán una ilusión de control. Cuando te sientes solo, las relaciones inadecuadas te prometerán compañía. La verdadera sanación para estas heridas no viene a través de la satisfacción de los deseos lujuriosos, sino a través de permitir que el amor de Dios alcance esos lugares lastimados en ti. Esto requiere vulnerabilidad ante Dios,
honestidad sobre tus dolores más profundos y la paciencia para permitir que Él trabaje en su tiempo. Es un proceso más largo y a veces más doloroso que el alivio momentáneo que la lujuria ofrece, pero es el único camino a la verdadera libertad. La tercera razón por la que enfrentas esta batalla intensa es porque estás siendo preparado para guiar a otros en la misma lucha. Y Dios necesita que conozcas profundamente tanto el peso de la tentación como el poder de su gracia. Los líderes espirituales auténticos no son aquellos que nunca enfrentaron tentaciones, sino aquellos que aprendieron a vencer dependiendo de Dios. Tu lucha actual no es solo sobre tu propia santificación, es parte de tu entrenamiento para ser un instrumento de liberación en la vida de otros. Piensa en José en Egipto. La intensa tentación que enfrentó con la esposa de Potifar no fue un accidente en su historia. Dios sabía que José un día estaría en una posición de poder absoluto, donde otras tentaciones vendrían. La victoria de José en aquel momento de tentación sexual estableció un patrón de integridad que lo capacitaría para las responsabilidades futuras. Más que eso, su experiencia personal con la tentación lo haría compasivo y sabio al lidiar con las debilidades humanas cuando estuviera liderando. Su batalla contra la lujuria está forjando en ti una comprensión profunda de la naturaleza humana, de la fragilidad de la carne, pero también del poder sobrenatural de la gracia de Dios. Estás aprendiendo que la victoria no viene por la fuerza de voluntad, sino por la dependencia total del Espíritu Santo. Estás descubriendo que la humildad es más poderosa que la arrogancia, que la confesión es más liberadora que la hipocresía, que la gracia es más transformadora que la condenación. Esta experiencia personal con la lucha está creando en ti una autoridad espiritual que no puede ser adquirida a través de estudios teológicos o técnicas ministeriales. Es una autoridad que nace del sufrimiento santificado, de la victoria conquistada a través de muchas caídas y levantadas, de la experiencia real con el poder transformador de Dios. Cuando finalmente encuentres la plena libertad que Dios tiene para ti, no serás solo un liberado, serás un libertador. El enemigo intenta usar tu lucha para convencerte de que estás descalificado para el ministerio, para el liderazgo, para ser usado por Dios. Pero la verdad es exactamente lo opuesto. Dios te está calificando a través de la lucha. Él te está enseñando a guerrear, a resistir, a buscar ayuda, a depender de la gracia. Todas estas son cualidades esenciales para quien va a guiar a otros en la batalla espiritual. No es coincidencia que muchos de los grandes hombres y mujeres de Dios en la historia enfrentaron batallas similares. Agustín luchó intensamente contra la lujuria antes de convertirse en uno de los más grandes teólogos de la Iglesia. Juan Bunyan pasó por profundas luchas interiores antes de escribir El Peregrino. Charles Spurgeon enfrentó depresión y tentaciones antes de convertirse en el príncipe de los predicadores. Dios usa personas quebrantadas que han aprendido a ser sanadas por Él. La cuarta razón por la que enfrentas esta batalla es porque posees una unción y una autoridad espiritual que representan una amenaza directa a los principados y potestades de las tinieblas, y ellos están usando la lujuria como un arma estratégica para neutralizar tu poder espiritual. Cuando fuiste elegido por Dios, cuando Él puso su mano sobre tu vida y te separó para sus propósitos, te convertiste automáticamente en un objetivo prioritario para las fuerzas demoníacas. El reino de las tinieblas opera con estrategia militar. No atacan al azar. Identifican amenazas y concentran sus esfuerzos en aquellos que pueden causar mayor daño al imperio de Satanás. Tu lucha contra la lujuria no es solo una batalla personal por pureza, es una guerra espiritual
por tu destino profético y por el impacto que puedes tener en el reino de Dios. La lujuria es una de las armas más eficaces que el enemigo posee porque ataca múltiples áreas simultáneamente. Compromete tu autoridad espiritual, porque es difícil ministrar liberación cuando tú mismo estás en cautiverio. Daña tu comunión con Dios, porque el pecado crea separación y rompe la intimidad. Debilita tu fe, porque la culpa y la vergüenza te hacen cuestionar el amor y la aceptación de Dios. Desvía tu energía y enfoque consumiendo tiempo y atención mental que deberían estar dirigidos a tu propósito. Pero hay algo que debes entender. El hecho de que estés librando esta batalla intensa es evidencia de que posees algo que el enemigo teme. Él no invertiría tanto esfuerzo intentando destruir a alguien que no representa un peligro para él. La intensidad del ataque es proporcional al potencial de tu unción. Cuanto más lucha el enemigo para mantenerte cautivo, más puedes estar seguro de que hay algo poderoso dentro de ti que él quiere neutralizar. Piensa en Sansón. Era el hombre físicamente más fuerte de su generación, ungido por Dios para liberar a Israel de los filisteos. Pero los enemigos de Israel no intentaron derrotarlo mediante la fuerza bruta. Eso sería imposible. En cambio, usaron a Dalila y la seducción sexual para descubrir el secreto de su fuerza. La lujuria fue el arma que eligieron porque sabían que podía hacer lo que ejércitos enteros no lograron: neutralizar el poder de Dios en su vida. Tu situación es similar. El enemigo sabe que confrontarte directamente sería inútil porque tienes la protección y el poder de Dios. Entonces, utiliza la lujuria como una estrategia indirecta, intentando que tú mismo comprometas tu propia autoridad espiritual. Es una batalla por tu identidad como hijo de Dios, por tu confianza en tu llamado, por tu eficacia en el ministerio. Pero aquí hay una verdad poderosa. El mismo poder que el enemigo teme en ti es el poder que puede darte la victoria sobre la lujuria. La unción que te convierte en una amenaza para las tinieblas es la misma unción que puede romper las cadenas que intentan aprisionarte. No necesitas esperar estar completamente libre para empezar a andar en autoridad espiritual. De hecho, es ejerciendo esa autoridad que encontrarás la libertad. La quinta y última razón por la que enfrentas esta batalla es porque Dios está usando esta lucha para refinar tu carácter y desarrollar en ti cualidades espirituales que solo pueden forjarse en el fuego de la tentación resistida. Disciplina, perseverancia, humildad, dependencia de Dios, compasión por los débiles. Todas estas virtudes se desarrollan no en la ausencia de la lucha, sino en medio de ella. Cuando resistes la tentación, aunque sea por un momento, estás fortaleciendo músculos espirituales. Cuando buscas a Dios en medio de la lucha, en vez de simplemente ceder, estás desarrollando intimidad con Él. Cuando confiesas tus fallas y recibes perdón, estás aprendiendo sobre la gracia. Cuando te levantas después de una caída y continúas luchando, estás desarrollando perseverancia. Dios podría haber removido completamente la tentación de tu vida desde el momento de tu conversión. Él tiene poder para eso, pero Él sabe que necesitas esta batalla para convertirte en quien Él quiere que seas. Es como un atleta que podría evitar todos los ejercicios difíciles, pero sabe que solo a través de la resistencia desarrollará fuerza. Dios permite la resistencia espiritual porque Él está interesado no solo en tu santidad, sino en el desarrollo de tu carácter. Piensa en Job. Dios pudo haber impedido que Satanás lo tocara, pero Él permitió la prueba porque sabía que había algo en Job que solo podía ser revelado y refinado a través del sufrimiento. Al final de la historia, Job no solo fue restaurado, fue transformado. Su comprensión de Dios, su humildad, su fe,
Todo había sido profundizado a través de la prueba. Tu lucha contra la lujuria está sirviendo a un propósito similar. Cada vez que eliges la oración en vez de la tentación, estás fortaleciendo tu vida devocional. Cada vez que buscas ayuda en vez de luchar solo, estás aprendiendo sobre comunión y vulnerabilidad. Cada vez que resistes, aunque sea difícil, estás probando para ti mismo que es posible vivir en victoria a través del poder de Dios. El proceso es doloroso, lo sé. Hay días en que te sientes exhausto de la batalla, días en que parece que sería más fácil simplemente rendirte y aceptar que siempre será así. Pero necesitas entender que cada momento de resistencia, cada oración en medio de la tentación, cada vez que te levantas después de una caída, está siendo usado por Dios para esculpir en ti la imagen de Cristo. Además, esta batalla está creando en ti una comprensión profunda de la naturaleza de la santificación. Estás aprendiendo que la vida cristiana no es sobre perfección instantánea, sino sobre crecimiento continuo en la gracia. Estás descubriendo que la victoria no es ausencia de tentación, sino poder para resistir la tentación. Estás entendiendo que la fuerza no viene de ti, sino de Dios trabajando a través de ti. Estas son lecciones que no se pueden aprender en seminarios o a través de libros. Solo pueden ser grabadas en tu corazón a través de la experiencia real con el poder transformador de Dios. Y cuando finalmente emerjas de esta batalla con victoria consistente, cargarás contigo no solo libertad personal, sino también la sabiduría y la autoridad para ayudar a otros que están enfrentando luchas similares. Ahora, necesito que entiendas algo fundamental sobre tu jornada hacia la libertad. No sucede de la noche a la mañana, sino que es un proceso gradual de transformación que requiere tu cooperación activa con la obra del Espíritu Santo en tu vida. Lo primero que necesitas hacer es dejar de luchar contra Dios a causa de tu lucha. Deja de cuestionar por qué Él permitió que pasaras por esto y comienza a confiar en que Él puede usar incluso esta batalla para tu bien y para su gloria. La culpa y la vergüenza son algunas de las armas más poderosas que el enemigo usa para mantenerte cautivo. Él susurra mentiras en tus oídos. ¿Cómo puedes llamarte cristiano y luchar con esto? ¿Cómo puede Dios amar a alguien tan sucio? ¿Cómo puedes orar o ministrar si tú mismo estás en pecado? Estas mentiras buscan alejarte de Dios justo cuando más necesitas acercarte a Él. La verdad es que tu lucha no te descalifica del amor de Dios, te califica para su gracia. Dios no está sorprendido por tus tentaciones, no está impactado por tus caídas, no está decepcionado contigo como si tuviera expectativas irreales. Él te conoce completamente, incluyendo tus debilidades, y aún así te eligió y te ama incondicionalmente. Jesucristo vino por los enfermos, no por los sanos, vino por los pecadores, no por los justos. Tu necesidad de liberación no es un obstáculo para recibir la gracia. Es exactamente la razón por la que la gracia existe. Cuanto más reconoces tu necesidad de Salvador, más estás en posición de recibir la salvación que Él ofrece. Necesitas aprender a correr hacia Dios cuando estás tentado, no a alejarte de Él. Necesitas aprender a confesar rápidamente cuando caes, no a esconder tu falla en la vergüenza. Necesitas aprender a recibir perdón inmediatamente cuando te arrepientes, no a seguir rumiando en la culpa. El enemigo quiere que quedes atrapado en ciclos de tentación, caída, culpa, aislamiento de Dios, más tentación. Pero Dios ofrece un ciclo diferente: tentación, búsqueda de ayuda, victoria o confesión rápida si hay caída, perdón inmediato, restauración, fortalecimiento para la próxima batalla.
Además, necesitas entender que la libertad raramente viene a través del esfuerzo individual. Dios diseñó la vida cristiana para ser vivida en comunidad, y esto es especialmente cierto cuando se trata de romper cadenas espirituales. Necesitas personas en tu vida que puedan orar por ti, animarte, confrontarte cuando sea necesario y apoyarte durante el proceso de sanación. Esto no significa que necesitas contar tus detalles íntimos a todo el mundo, pero significa que necesitas al menos una o dos personas espiritualmente maduras con quienes puedas ser totalmente honesto sobre tus luchas. Puede ser un pastor, un mentor espiritual, un amigo cristiano maduro o un grupo pequeño de confianza. Lo importante es romper el aislamiento, porque el enemigo siempre trabaja mejor cuando estás solo. La Biblia dice que donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay poder espiritual en la oración corporativa que no existe en la oración individual. Hay liberación que viene a través de la imposición de manos que no sucede cuando oras solo. Hay ánimo que viene a través de la comunión cristiana que tú no puedes darte a ti mismo. Muchos escogidos de Dios permanecen en cautiverio simplemente porque intentan luchar solos contra enemigos que son más fuertes que ellos individualmente. Pero cuando te conectas con otros creyentes que pueden guerrear a tu lado, cuando permites que otros lleven tu carga en oración, cuando aceptas ayuda en vez de intentar ser fuerte todo el tiempo, descubres recursos espirituales que no sabías que existían. Otro aspecto crucial de tu viaje hacia la libertad es el desarrollo de una vida devocional consistente y profunda. La lujuria prospera en el vacío espiritual. Cuando tu alma no está siendo alimentada regularmente con la presencia de Dios, se vuelve vulnerable a ser llenada con otras cosas. Pero cuando cultivas una intimidad genuina con Dios a través de la oración, la lectura de la palabra, la adoración y la meditación, estás creando un ambiente espiritual donde la tentación tiene menos poder. Esto no se trata de religiosidad o legalismo, se trata de relación. Así como un matrimonio se fortalece a través del tiempo de calidad juntos, tu relación con Dios se profundiza a través de momentos consistentes de comunión con Él. Y cuanto más experimenta la satisfacción que viene de estar en la presencia de Dios, menos atractivos se vuelven los placeres temporales y vacíos que la lujuria ofrece. También necesitas aprender a renovar tu mente con la verdad de la palabra de Dios. Muchas de las batallas espirituales se ganan o se pierden en el campo de batalla de la mente. El enemigo planta pensamientos, imágenes, recuerdos y fantasías en tu mente, intentando influenciar tus emociones y consecuentemente tus acciones. Pero no necesitas ser pasivo en este proceso. Puedes aprender a cautivar todo pensamiento y hacerlo obediente a Cristo. Esto significa memorizar versículos bíblicos que puedes usar como armas espirituales cuando la tentación venga. Significa meditar en las verdades sobre quién eres en Cristo hasta que se vuelvan más reales para ti que los sentimientos de condenación. Significa reemplazar activamente pensamientos impuros con pensamientos sobre cosas puras, nobles y de buena reputación. Como Pablo enseña en Filipenses, la transformación de la mente no sucede automáticamente. Requiere disciplina, constancia y la cooperación consciente con la obra del Espíritu Santo. Pero cuando comienzas a ver cambios en la forma en que piensas, descubres que los cambios en el comportamiento siguen naturalmente. También necesitas entender que parte de tu liberación puede involucrar lidiar con traumas y heridas emocionales no resueltas. Como mencioné anteriormente, la lujuria a menudo es un síntoma de dolores más profundos que necesitan ser sanados. Esto puede requerir consejería cristiana,
ministración de sanidad interior, o simplemente tiempo en oración, donde permites que Dios toque esos lugares lastimados en tu corazón. No hay vergüenza en buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Dios usa consejeros, terapeutas cristianos y otros profesionales como instrumentos de sanación. Él también usa el ministerio sobrenatural de sanidad interior, donde el Espíritu Santo toca directamente las heridas del corazón y trae restauración. Lo importante es que estés abierto a recibir sanación de la forma que Dios quiera ofrecértela. Algunas heridas son tan profundas que influyen en los comportamientos durante décadas. Cuando estas heridas son sanadas, comportamientos que parecían imposibles de cambiar comienzan a transformarse naturalmente. Es como remover una astilla que estaba causando infección. Una vez removida, la sanación puede comenzar a suceder. A lo largo de todo este proceso, necesitas aprender a ser paciente contigo mismo. La santificación, un proceso, no un evento. La santificación es una obra que Dios comenzó en ti y que Él completará, pero sucede progresivamente, no instantáneamente. Habrá victorias y habrá derrotas. Habrá momentos de gran progreso y momentos que parecerán un retroceso. Esto es normal y forma parte del proceso. Lo importante es que nunca te rindas. Cada vez que te levantas después de una caída, estás demostrando fe. Cada vez que buscas perdón después de un fallo, estás creciendo en gracia. Cada vez que eliges intentarlo de nuevo en lugar de aceptar la derrota, estás honrando la inversión que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda que el enemigo intentará usar cada caída para convencerte de que nunca lo lograrás, de que eres diferente a otros cristianos, de que Dios te ha abandonado. Pero esas son mentiras. La verdad es que Dios está más comprometido con tu libertad que tú mismo. Él ha invertido más en tu victoria de lo que puedes imaginar. Él no te abandonará, ni siquiera cuando estés tentado a abandonarte a ti mismo. Tu libertad también está conectada con tu propósito. Cuanto más te involucres activamente en el plan de Dios para tu vida, cuanto más uses tus dones y talentos para servir al reino, menos espacio mental y emocional tendrás para pensamientos y deseos impuros. El enemigo mantiene a mucha gente cautiva simplemente manteniéndola ociosa espiritualmente, sin un propósito claro, sin un ministerio activo. Cuando estás ocupado haciendo la obra de Dios, cuando estás invirtiendo tu pasión y energía en causas eternas, cuando estás viendo vidas transformadas a través de tu ministerio, experimentas una satisfacción y un propósito que hacen que los placeres temporales de la lujuria sean mucho menos atractivos. Es difícil estar simultáneamente enamorado de Jesús y consumido por deseos carnales. Esto no significa que debas esperar estar completamente libre para comenzar a ministrar. De hecho, es lo contrario. Comenzar a ministrar puede ser parte de tu proceso de liberación. Obviamente necesitas sabiduría y rendición de cuentas, pero Dios puede usarte incluso mientras aún estás siendo sanado y transformado. Finalmente, necesitas desarrollar una visión clara de tu futuro en libertad. El enemigo quiere que creas que siempre será así, que esta lucha es tu identidad permanente, que nunca conocerás la verdadera victoria. Pero Dios tiene un futuro diferente preparado para ti, un futuro donde caminas en pureza consistente, donde tu pasión está totalmente dirigida a Él, donde experimentas la libertad genuina que Cristo conquistó para ti. Comienza a visualizar ese futuro regularmente. Imagina cómo será cuando puedas orar sin culpa, cuando puedas ministrar con plena autoridad, cuando puedas relacionarte con otros sin una agenda sexual oculta, cuando puedas adorar a Dios con un corazón completamente puro. Esta visión no es fantasía, es profecía. Es lo que Dios ya ve cuando te mira, es tu destino en Cristo.
Pero mientras caminas hacia esa libertad plena, recuerda que cada día de lucha vale la pena. Cada momento de resistencia está construyendo algo eterno en ti. Cada oración en medio de la tentación está fortaleciendo tu relación con Dios. Cada victoria, por pequeña que sea, está estableciendo patrones de triunfo que se volverán más consistentes con el tiempo. No estás luchando solo. El Espíritu Santo está intercediendo por ti con gemidos inexpresables. Jesús está a la derecha del Padre intercediendo por ti. Ángeles te están ministrando. Otros creyentes están orando por ti, incluso sin saber específicamente sobre tu lucha. Estás rodeado por una nube de testigos que ya han ganado sus propias batallas y te están animando a no rendirte. Tu lucha contra la lujuria no te define, te refina. No te descalifica, te califica. No prueba que eres débil. Revela que eres lo suficientemente fuerte como para ser considerado una amenaza por el reino de las tinieblas. La batalla que enfrentas hoy no es el final de tu historia, es solo un capítulo en medio de una narrativa más grande que Dios está escribiendo a través de tu vida. Hay personas que aún no han nacido, que serán impactadas por el ministerio que fluirá de tu vida después de que experimentes la libertad completa. Hay generaciones futuras que serán bendecidas por la pureza que se está forjando en ti a través de esta lucha actual. El enemigo lo sabe. Él puede ver el potencial profético en tu vida, el impacto que tendrás en el reino de Dios cuando estés caminando en libertad plena. Es por eso que invierte tanto esfuerzo intentando mantenerte cautivo. Cada tentación intensa que enfrentas es en realidad un testimonio de tu valor en el reino. Cada ataque espiritual que resistes es una victoria no solo para ti, sino para todos aquellos que serán liberados a través de tu ministerio futuro. Piensa en los grandes libertadores que Dios ha usado a lo largo de la historia. Moisés pasó 40 años en el desierto, siendo quebrantado y preparado antes de liberar a Israel de Egipto. José pasó años en la prisión, siendo refinado antes de salvar a naciones del hambre. David pasó años huyendo de Saúl, siendo moldeado en el carácter antes de convertirse en el rey según el corazón de Dios. Pablo pasó 3 años en Arabia, siendo transformado antes de convertirse en el mayor misionero de la historia. Tu lucha actual es tu preparación en el desierto, es tu prisión de José, es tu cueva de Adulam, es tu Arabia. Dios está usando este tiempo aparentemente difícil para forjar en ti cualidades que nunca podrías desarrollar en la facilidad. Él te está enseñando a depender completamente de Él, a buscar su rostro con un anhelo santo, a valorar su presencia por encima de cualquier placer temporal. Cuando finalmente emerjas de esta batalla con victoria consistente, y lo harás, no serás solo alguien que ha sido liberado. Serás alguien que ha aprendido los secretos de la liberación. No solo conocerás la libertad teóricamente, la habrás conquistado palmo a palmo, a través de mucho sudor, lágrimas y oración. Esta experiencia personal se convertirá en una fuente inagotable de autoridad espiritual para ministrar libertad a otros. Cada vez que resistas la tentación hoy, no solo estás ganando una batalla personal, estás aprendiendo estrategias espirituales que usarás para enseñar a otros a vencer. Cada vez que busques el rostro de Dios en medio de la lucha, estás descubriendo aspectos de su carácter que se convertirán en temas centrales en tu predicación futura. Cada vez que experimentes el perdón y la restauración después de una caída, estás siendo equipado con compasión genuina por los que tropiezan. El mundo está lleno de predicadores que hablan de victoria sin haber enfrentado verdaderas batallas. Hay ministros que enseñan sobre libertad sin haber conocido un cautiverio real.
Pero Dios te está preparando de manera diferente. Él te está permitiendo conocer tanto las profundidades de la lucha como las alturas de la victoria, para que cuando hables de liberación, tus palabras lleven el peso de la experiencia vivida. Tu futura congregación incluirá personas que están enfrentando exactamente las mismas luchas que tú enfrentas hoy. Cuando te miren, no verán a alguien que nunca ha sido tentado, verán a alguien que ha sido tentado como ellos y ha vencido por la gracia de Dios. Esto creará una conexión y una esperanza que no pueden ser fabricadas artificialmente. Pero recuerda que tu victoria no será solo para ti, o incluso solo para aquellos a quienes ministrarás directamente. Tu libertad tendrá un impacto espiritual mucho más amplio. Cada persona que sea liberada a través de tu ministerio futuro, liberará a otras personas. Cada vida transformada por el poder de Dios, fluyendo a través de ti, se convertirá en un canal de transformación para otros. El impacto de tu victoria se multiplicará exponencialmente a través de las generaciones. Es por eso que el enemigo lucha tan desesperadamente por mantenerte encadenado. Él sabe que si eres liberado, no serás solo una persona menos bajo su control. Serán potencialmente miles de personas que serán arrancadas de su reino a través del ministerio que fluirá de tu vida. Además, tu victoria sobre la lujuria establecerá patrones de victoria en otras áreas de tu vida. La disciplina espiritual que estás desarrollando en esta batalla se transferirá a otras áreas. La intimidad con Dios que estás cultivando a través de esta lucha profundizará tu relación con Él en cada aspecto. La humildad que está siendo forjada a través de esta experiencia te protegerá del orgullo cuando estés en posiciones de liderazgo. Dios está usando esta lucha específica para desarrollar múltiples virtudes simultáneamente. Estás aprendiendo perseverancia, que es esencial para cualquier ministerio duradero. Estás desarrollando compasión por los débiles, que es crucial para un verdadero pastor. Estás cultivando dependencia de Dios, que es el fundamento de toda autoridad espiritual legítima. Estás practicando humildad, que es la característica más importante de un líder cristiano. Piensa en cómo esta experiencia está cambiando tu perspectiva sobre la gracia. Antes de esta lucha podrías haber tenido una comprensión teórica del perdón de Dios, pero ahora estás experimentando personalmente lo que significa ser perdonado repetidamente, ser restaurado completamente, ser amado incondicionalmente, a pesar de las fallas. Esta comprensión experiencial de la gracia se convertirá en el corazón de tu mensaje futuro. Considera también cómo esta batalla está profundizando tu vida de oración. Estás aprendiendo a orar con urgencia, con un desespero santo, con dependencia total. Estas son cualidades que caracterizan a intercesores poderosos. Cuando emerjas de esta lucha, no serás solo alguien que ora ocasionalmente, serás alguien que conoce el poder de la oración, porque fue forjado en el fuego de la necesidad desesperada. Tu experiencia con la tentación también está desarrollando en ti una sensibilidad espiritual aumentada. Estás aprendiendo a discernir entre la voz de Dios y la voz del enemigo. Estás desarrollando un radar espiritual que detecta las trampas antes de caer en ellas. Te estás volviendo más sensible a los movimientos del Espíritu Santo en tu vida. Estas son habilidades espirituales invaluables que te beneficiarán por el resto de tu vida. Además, esta lucha te está enseñando sobre la naturaleza de la santificación de una forma que no podría ser aprendida de otra manera. Estás descubriendo que la santidad no es la ausencia de tentación, sino el poder para resistir la tentación. Estás aprendiendo que la madurez espiritual no significa nunca luchar, sino saber cómo luchar eficazmente.
Estás entendiendo que la vida cristiana no se trata de perfección instantánea, sino de crecimiento progresivo en la gracia. Estas lecciones moldearán profundamente tu teología y tu enfoque ministerial. Nunca serás un predicador que pone cargas imposibles sobre las personas, porque tú mismo conoces el peso de la lucha. Nunca serás un líder que juzga severamente a los que tropiezan, porque tú mismo experimentaste la misericordia en la caída. Serás un ministro de gracia, porque la gracia fue tu salvación personal. Pero para que todo esto se cumpla, necesitas continuar luchando. Necesitas negarte a rendirte, incluso cuando la batalla parezca interminable. Necesitas continuar buscando el rostro de Dios, incluso cuando no sientas su presencia. Necesitas continuar creyendo en sus promesas, incluso cuando tus circunstancias parezcan contradecirlas. Recuerda que esta es una batalla temporal para una victoria eterna. La intensidad actual no durará para siempre. Hay un fin próximo para esta lucha, y ese fin es la victoria completa. Pero hasta que llegue ese día, necesitas permanecer fiel al proceso que Dios está usando para transformarte. Cada día que eliges luchar, en lugar de rendirte, te estás acercando a la libertad. Cada momento que buscas a Dios, en lugar de buscar alivio en la carne, estás fortaleciendo tu conexión con Él. Cada vez que te levantas después de una caída, en lugar de permanecer en el suelo, estás demostrando la naturaleza incansable de la fe verdadera. El enemigo quiere convencerte de que eres diferente de otros cristianos, que tu lucha es más intensa, que tu caso es más difícil. Su liberación no será solo personal, será un testimonio que inspirará a otros a creer que ellos también pueden ser libres. Su victoria se convertirá en parte del cántico nuevo que Dios está componiendo a través de las vidas de sus elegidos alrededor del mundo. Pero hasta que ese día llegue, continúe luchando, continúe orando, continúe buscando, continúe creyendo, continúe levantándose cuando caiga, continúe corriendo a Dios cuando sea tentado, continúe recibiendo perdón cuando falle, continúe esperando cuando todo parezca imposible, porque su historia aún se está escribiendo. Y aquel que comenzó la buena obra en usted es fiel para completarla hasta el día de Cristo Jesús. Su victoria no es una posibilidad, es una certeza, porque está basada no en su fuerza, sino en la fidelidad de Él. La pregunta final que le dejo para reflexionar es esta. Si Dios está usando esta batalla específica para prepararlo para un destino que impactará no solo su vida, sino generaciones futuras, ¿cómo esto cambia la forma en que ve su lucha hoy? ¿Puede ver más allá del dolor presente para vislumbrar el propósito eterno que se está forjando a través de esta experiencia?